Izquierda Unida Los Verdes de Utrera ha sido la formación política que ha registrado la mayor subida porcentual y en número de votos de estas elecciones andaluzas en Utrera. La coalición comunista ha doblado sus resultados pasando de los 1.104 votos y el 3,9% a los 2.168 y el 9,25%. El líder local de Izquierda Unida, Carlos Guirao, ha mostrado su satisfacción por la cosecha de votos conseguida por su formación política y ha agradecido a los utreranos su confianza y apoyo hacia Izquierda Unida. Según Carlos Guirao, los utreranos y los andaluces han querido que Izquierda Unida sea el contrapunto que pare las reformas de la derecha para que no se puedan realizar en Andalucía y que pare la corrupción de las filas socialistas. En este sentido dijo que ahora tendrá que ser los miembros de la coalición y los miembros de colectivos sociales y ciudadanos que la apoyan los que decidan qué hacer con los 12 parlamentarios obtenidos en las urnas. Carlos Guirao también compareció en rueda de prensa anoche en la sede de Izquierda Unida en la calle Álvarez Quintero, nada más conocerse lo que denominó éxito electoral de su formación política. Los resultados están claros, ¿no? Yo creo que los resultados y la valoración que desde Izquierda Unida hacemos en estas elecciones que acaban de finalizar, yo creo que lo han hecho los simples sonidos de los móviles de felicitaciones desde que terminamos las jornadas electorales y desde que empezaron a conocerse los primeros resultados, ¿no? El magnífico resultado a nivel andaluz, la flecha la teníamos para arriba, le estábamos diciendo a los andaluces y andaluzas que el proyecto político de Izquierda Unida era un proyecto político de la izquierda y era el proyecto político que era capaz de parar la derecha del Partido Popular, y los andaluces y andaluzas nos han dado todavía más apoyo del que las encuestas más optimistas nos daban, incluso del que nosotros podíamos pronosticar, ¿no? Por lo tanto, 12 diputados que van a ser una barrera fuerte contra el Partido Popular, las medidas de derecha que está haciendo en el conjunto del Estado, y un resultado magnífico, ¿no? Yo creo que la candidatura que encabezaba Diego Valdera como candidato a la presidencia de la Junta era la candidatura que mejor definía los intereses que los andaluces y andaluzas tenemos que trabajar, mejor defendía un proyecto de una educación pública, de una sanidad pública, y que por supuesto defendía los intereses de los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos están recibiendo los ataques tan duros por parte del Partido Popular y por parte de los mercados y el capital, ¿no? Y en Utrera pues tenemos que volvernos a felicitar, ¿no? Seguimos trabajando, seguimos creciendo y hemos superado la barrera de los 2.000 votos, 2.168 exactamente, si no falla la memoria. Y creo que eso es importante, ¿no? La gente lo está viendo como un partido de oposición fuerte, los utreranos y utreranas están viendo que somos un proyecto político importante y que frente a un partido andalucista totalmente desahuciado hemos sido capaces de colocarnos como tercera fuerza política, de consolidarnos como esa tercera opción de los utreranos y superar esos 2.000 votos, ¿no? Eso simplemente hace que nos dé todavía más ganas, más ilusión de trabajar, ¿no? Dijimos cuando empezamos la campaña en este mismo medio de comunicación que planteamos una campaña honesta, que planteamos una campaña austera, que no teníamos los recursos económicos que tenían otros partidos, pero sin embargo hemos sido capaces de llevar el mensaje político. No hace falta más, no hace falta más pancartas ni más carteles, ¿no? Otros partidos con un juego sucio, otros partidos con una campaña dura contra nosotros, una campaña dura en lo legal y una campaña dura en lo publicitario, no han sido capaces de sacar los resultados que esperaban y no se pueden ir hoy a la cama tan contentos como lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Nosotros hemos sido capaces de mantenernos en nuestra línea, no solamente política e ideológica, sino en nuestra línea de elegancia y en nuestra línea de saber hacer las cosas como sabemos hacer a los hombres y mujeres de izquierda, ¿no? Que son bien, con tranquilidad, y hablando de política y hablando a los utreranos y utreranas de nuestro mensaje político y de nuestro proyecto político, ¿no? Han sabido beneficiar, han sabido entenderlo y han sabido decirnos que era el proyecto político que queríamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que 2.168 votos que hace que tengamos 2.168 razones para seguir trabajando a partir de ahora y para que el proyecto político de Izquierda Unida, sobre todo pensando de aquí a 2015, seamos capaces de consolidarlo como un proyecto de gobierno, ¿no? Sea quien sea el próximo candidato de Izquierda Unida en las elecciones municipales, estamos convencidos que pondremos el alcalde o alcaldesa de Utrera desde nuestra formación política. Bueno, la disyuntiva ahora para Izquierda Unida es qué hace, si pacta con el PSOE, si no pacta, qué postura adopta, porque va a ser decisivo. Desde Izquierda Unida de Utrera, ¿por qué se apuesta que se haga con esta situación? Diego Valdera lo ha anunciado en los medios de comunicación hace pocos minutos, ¿no? Mañana habrá una reunión con la dirección andaluza, que es quien tiene que tomar esa decisión, y con los grupos de parlamentarios que a partir de hoy se ha conformado con los votos de los andaluces y andaluzas, ¿no? A partir de ahí haremos lo que mejor le convenga a Andalucía y sobre todo lo que decidan no solamente la base de Izquierda Unida, sino quien ha hecho el programa. Nosotros nos sentamos con muchas asociaciones, con sindicatos, con otras entidades de ONG, entidades culturales para hacer el programa. Ellos nos dijeron qué programas teníamos que hacer, ellos nos dijeron cuál era el proyecto político para Andalucía, y ahora le volveremos a preguntar a ellos y les diremos qué quieren que hagamos para Andalucía, si quieren que dejemos que gobierne la derecha o si queremos apoyar un gobierno del Partido Socialista con participación muy activa, porque son 12 diputados que tenemos de Izquierda Unida, ¿no? No es
una decisión, por supuesto, de Izquierda Unida de Utrera, ni tenemos la llave del gobierno en nuestra sede guardada en un cajón y por lo tanto no somos nosotros quienes lo tenemos que decidir, ¿no? Nosotros lo que queremos es lo que más convenga a Andalucía y sobre todo lo que a partir de mañana nuestro coordinador general Diego Bardera diga a todos los afiliados, ¿no? A partir de ahí yo creo que lo importante es que se abra un proceso de participación de las bases y un proceso de participación de las entidades que han colaborado con nosotros en el programa, ¿no? Eso es importante, que haya participación y a partir de ahora que todo el mundo pueda decidir y que todo el mundo pueda dar su opinión en un ambiente tranquilo y un ambiente de ver las políticas que podemos hacer a partir de ahora para Andalucía. Evidentemente, como ha dicho, Izquierda Unida de Utrera no decide, pero sí su agrupación o usted mismo tendrá alguna opinión personal sobre este tema. Bueno, yo creo que las opiniones personales en política son complicadas, ¿no? Yo creo que a partir de mañana Diego Bardera se reunirá con su equipo más cercano y yo haré lo mismo con el mío, ¿no? Tendremos que reunirnos con nuestro equipo más cercano en Utrera y haremos una valoración y una opinión formal, ¿no? Para nosotros lo más importante ahora mismo es preparar la fecha del 29 de marzo para la huelga general, hoy en las urnas y el 29 de marzo en la calle, y nosotros no podemos pensar en eso. Nuestra opinión es que tenemos que hacer un proyecto para Andalucía y que si la participación política de Izquierda Unida en un posible nuevo gobierno es una participación política que va a limpiar de corruptos el Palacio de San Telmo y que va a parar con las políticas de derecha del Partido Popular, creo que es un proyecto positivo y creo que tenemos que dar un paso al frente y asumir tareas de gobierno. Si el proyecto político de Izquierda Unida es un proyecto político de venta de sillones o de venta de cargos, no es la política que defiende Izquierda Unida y por lo tanto no vamos a entrar en ese juego, ¿no? Tendremos que escuchar qué ofrece el partido mayoritario, en este caso el Partido Socialista, y a partir de ahí tomarán la decisión, como digo, la dirección andaluza en un primer caso y sobre todo las entidades que han colaborado en el programa y la base de la organización de Izquierda Unida en el conjunto de Andalucía.